Seminario, seguramente se irán conectando algunos profesionales más. Tenemos mucha gente registrada, probablemente venga demorada, no sé si habrá habido algún error con la hora, con el link, pero bueno, tenemos que comenzar por respeto a aquellos que ingresaron en horario. Nuevamente José Carlos Ballesteros y José Luis López, bienvenidos, gracias por conectarse nuevamente. En representación de la empresa Drupal Software de Alemania, vamos a empezar con este seminario que trata sobre la interacción entre las estructuras y el terreno. Interacción suelo-estructura que nos permite determinar el vínculo físico entre la estructura y el suelo. El famoso módulo de balasto que, como sabemos, no es una propiedad del suelo, sino una propiedad de todo el sistema, el suelo y la estructura y su comportamiento en conjunto, la profundidad, por supuesto. Los suelos que tenemos debajo, los estratos de suelo, la conformación del perfil edafológico. Bueno, en este seminario vamos a ver justamente interacción, vamos a ver como idea general dos modelos de interacción suelo-estructura. Les conté entonces qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, dos modelos de interacción. El día de hoy, en este seminario, no vamos a modelar, no queremos hacer el modelito clásico de poner columnitas, villitas. Creo que eso ustedes ya lo saben. En cualquier software que utilicen hoy en día ya sabe, la gente ya sabe, los profesionales que se dedican a la ingeniería ya saben cómo ingresar una barra, una placa, una carga, etc. Por eso queremos comenzar con ustedes con el modelo terminado. Entonces, la idea que les planteamos hoy es justamente hacer un modelo de interacción suelo-estructura de varios proyectos. Creo que es más interesante que andar ingresando barritas y lositas. Si bien ustedes en otros seminarios pueden, por supuesto, pueden ver cómo se ingresan barras, placas, en este seminario de hoy vamos directamente al grano, vamos directamente a ver modelos de interacción suelo-estructura, modelos de cálculo elástico. ¿Qué ventajas nos da hoy en día la potencia de las computadoras modernas para analizar el vínculo entre la estructura y el terreno? Eso es lo que vamos a hacer hoy en aproximadamente 1 hora 15, 1 hora 30 minutos. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por conectarse. Bienvenido, Agustín, también. Hola, Agus, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Les conté entonces qué es lo que vamos a hacer en este seminario de hoy, 1 hora 15, 1 hora 20, 1 hora 30. Y ahora permítanme que hagamos una breve presentación. En este momento les habla Cristian Repeto, ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, junto con un gran equipo de trabajo, por ejemplo, Agustín, que está acá, parte integrante del equipo Drupal, compañero de trabajo Agustín, que también está aprendiendo herramientas que tiene nuestro software. Nosotros tenemos la responsabilidad, la grata tarea de representar a la empresa Drupal Software de Alemania. Nuestra función es representar a Drupal en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, incluyendo Brasil, hacemos la representación de Drupal. ¿Y qué significa para nosotros representar a una empresa de software? Representar a una empresa de software significa que es fácil, se los voy a resumir en una frase. Representar a una empresa de software para nosotros, al menos, significa que cualquier profesional que tenga cualquiera de nuestras herramientas de análisis y diseño estructural
tenga soporte y capacitación por 3 años sin cargo. La licencia es una licencia perpetua, pero nuestra función es que el usuario pueda aprovechar al máximo la herramienta en la cual he hecho una inversión para poder mejorar su desempeño, para poder resolver mayor cantidad de proyectos. Entonces, esa es nuestra función. No es en sí mismo la comercialización del software, porque eso es relativamente sencillo. Nuestra función es que cualquier profesional que trabaje el día de mañana con este software tenga todos los días, de lunes a viernes, por 3 años, sin pagar un solo centavo adicional, soporte sobre proyectos reales y capacitación todos los días, con distintos niveles y rangos y profundidad de entrenamiento práctico en el uso del software y en conocer nuevas herramientas de CAD. Vamos entonces al tema de hoy, que es interacción suelo-estructura. Lo que vamos a decir hoy, es importante entender primero que lo que vamos a hablar sobre interacción lo podemos aplicar, como en este caso, a una vivienda, a una estructura. Yo les muestro una vivienda porque es un ejercicio que hacemos nosotros en Drupal, pero interacción suelo-estructura lo podemos aplicar a una vivienda o a una estructura que está apoyada sobre una losa de cimentación, pero también interacción suelo-estructura lo podemos aplicar a una estructura que está apoyada sobre pilotes y losa de cimentación, o uno, o ambos, o las dos cosas, o directamente sobre pilotes. Interacción suelo-estructura también nos referimos cuando una estructura está apoyada, por ejemplo, sobre zapatas, como en este caso. Hay distintos modelos de comportamiento, como les decía. Interacción suelo-estructura vale para todo, no solamente para una zapata, sino para una zapata, para un pilote, un cabezal de pilote, una losa de cimentación. Bueno, ustedes evidentemente ya lo saben, son profesionales de la ingeniería. Nosotros les transmitimos experiencia en aplicación de software a la ingeniería. Es lo que hacemos hace ya 30 años como empresa que desarrolla y capacita en aplicación de software a la ingeniería. Entonces vamos a ver estas variantes de interacción. En general podemos decir que hay dos modelos de interacción. El primero que vamos a ver, que es es un modelo de interacción que yo intencionalmente tomé distintos tipos de estructuras para que ustedes vean una mayor variedad de estructuras, ¿no? Interacción sobre estructura se puede aplicar de esta manera, con un modelo iterativo, ingresando los estudios de mecánica de suelos. Interacción suelo-estructura también se puede aplicar de esta otra forma, en esta alternativa de cálculo, donde cambiamos la estructura para que sea un poco más interesante este seminario de hoy. Acá estamos haciendo interacción de un edificio que en este caso tiene zapatas, pero ahora la interacción la estamos haciendo sobre un modelo donde representamos el terreno como un elemento sólido, que es una alternativa, es una forma de hacerlo, de hacer esta interacción suelo-estructura. Un segundito, vamos a apagar las herramientas que hacen ruidito, que hay algunas que están prendidas por ahí. A ver, ahí está. Teníamos alguna herramienta activa, ahora sí, ahí está cerrada. Y decía que es una forma de hacerlo. Interacción con resortes, interacción con un modelo representando el terreno como sólido. Son formas distintas, cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus desventajas. Por ejemplo, hacer interacción suelo-estructura, como en este caso, con un modelo de resortes, es más fácil de generar el modelo de resortes, porque solamente tengo que ingresar los estudios de mecánica de suelos
hacer un modelo de interacción suelo-estructura, que ahora vamos a ver con más detalle, como en este caso, donde al terreno lo estamos representando como un sólido, tiene la ventaja de que tenemos mayor variedad de combinación de estructuras. Tal vez es un poquito más lento en la modelación, aunque hoy en día con las herramientas gráficas ya no se hace lento, tal vez tenga mayor cantidad de ecuaciones a resolver el modelo como sólido, pero claro, el modelo como sólido me permite estas cosas. Por ejemplo, fíjense, interacción entre una estructura A, una estructura B y el terreno, lo cual hacer eso con resortes es complejo. Yo tengo un edificio, vamos a escribir con otro color para que se note, tengo el terreno, tengo el suelo y tengo una tubería. Una tubería, tengo el terreno y tengo la estructura. En este caso, fíjense, estoy haciendo interacción entre tres sistemas, siempre a través del terreno. Eso se complicaría hacerlo con resortes, porque ¿cómo defino los resortes que conectan la tubería con las zapatas del edificio? Sería complejo, ¿verdad? Sería pesado, sería tedioso, y me animaría a decir que es imposible generar un modelo de resortes para representar el vínculo, fíjense, entre las zapatas que tenemos ahí, el terreno y la tubería que está por debajo. En este caso particular es más práctico hacer el modelo como sólido. No quiere decir que siempre vamos a representar el terreno como sólido, simplemente es una alternativa. Vamos a empezar por el principio. Algo interesante para contarles a ustedes, y si serían tan amables de contarnos, a ver, antes de continuar, José Carlos Ballesteros, José Luis López y Roberto Rebollo, si son tan amables de indicarnos ahí en el chat desde dónde se están conectando y la actividad principal de cada uno de ustedes, mientras yo les voy a contar este primer modelo iterativo de interacción suelo-estructura. Es un modelo donde representamos el terreno mediante una N cantidad de estudios de mecánica de suelos. Por un instante, yo voy a apagar una de estas viviendas. Esta vivienda, como dato ilustrativo, simplemente, esta vivienda es un proyecto real en Chile. Esta vivienda fue calculada por el ingeniero Ernesto Hernández, que por supuesto nos autoriza a compartir con ustedes. El ingeniero Ernesto Hernández es aparte de un gran amigo, un gran profesional de ahí de Chile, es ingeniero revisor en Chile, y él nos autoriza a algunos modelos de su propiedad a usarlos como capacitación. De hecho, el ingeniero Ernesto Hernández es instructor en un diplomado que organizamos nosotros en Drupal RF Universitas. Entonces tomamos este modelo del ingeniero Ernesto Hernández y lo que queremos hacer es interacción suelo-estructura. Bueno, algunos puntos a tener en cuenta. En este primer modelo de interacción suelo-estructura, yo lo que voy a hacer es ingresar los estudios de mecánica de suelos que representan los estratos de suelo y sus propiedades físicas y mecánicas. Claro, además de interacción suelo-estructura, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que recordar, es el modelo elástico que vamos a utilizar. Si ustedes hacen memoria, seguramente se van a acordar que hasta hace unos años, bueno, de hecho se sigue utilizando, si nosotros teníamos una estructura apoyada en el terreno, supónganse que aquí tengo el nivel de terreno natural, teníamos una estructura apoyada en el terreno, esa estructura, en general, hasta hace muchos años, y como les digo, creo que se sigue utilizando, nosotros utilizábamos un modelo de interacción suelo-estructura, donde la estructura, vamos a cambiar de color. Gracias, José Luis, gracias, Roberto. Les decía, un modelo de interacción suelo-estructura donde nosotros representábamos la estructura y vamos a suponer, dibujándolo un poco mal,
Vamos a suponer que esta estructura se deforma de esta manera, ¿sí? La estructura desciende, por supuesto está mal dibujado, como se imaginarán. La estructura se mueve, por supuesto, también aplicando una cierta escala. Si multiplicamos los desplazamientos por 100, por ejemplo, por 150, entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para calcular el desplazamiento delta que teníamos acá? El delta en el punto 1. Por ejemplo, el delta en el punto 2. Bueno, los desplazamientos delta, si se acuerdan ustedes, eran proporcionales a la presión de contacto. La presión dividido el módulo de balasto me daba el delta en centímetros. Y el módulo de balasto, ¿se acuerdan ustedes? El módulo de balasto, ¿qué era? El módulo de balasto no era una propiedad del terreno. El módulo de elasticidad sí, depende del terreno, de sus propiedades físicas, de la profundidad, etc. Pero el módulo de balasto era una propiedad de todo el sistema. El módulo de balasto K dependía de la interacción entre la estructura, la cimentación y el suelo. Dependía de las tres cosas: de la rigidez de la estructura, de la rigidez de la cimentación y de la rigidez del suelo. ¿No? ¿Está bien? ¿Así? ¿Está bien como lo digo? Bueno, para esto nosotros utilizábamos el método de Winkler, ¿se acuerdan? El método de Winkler, por supuesto, una genialidad del ingeniero alemán Winkler. El método de Winkler tiene una antigüedad de 160 años aproximadamente. Hace 160 años, el ingeniero alemán Winkler desarrolla un método de cálculo que nos permitía calcular presiones de contacto, nos permitía calcular el estado de formación. El modelo de Winkler se aplicaba a una viga, después nosotros lo extrapolamos a una cimentación. En realidad Winkler lo aplicaba a una viga de longitud infinita, para que no afecten las condiciones en los extremos, etc. Y el método de Winkler se lo conocía como método de losa flotante. ¿Se acuerdan de eso? ¿Está bien lo que digo? El método de Winkler se lo llamaba método de losa flotante. ¿Por qué? Porque Winkler suponía que la estructura flotaba en un líquido y que la relación entre presiones y desplazamientos era la constante K. Bueno, lo primero que nos damos cuenta, el módulo K, ¿se acuerdan cómo se obtenía el módulo K, verdad? El módulo K, lo que hacíamos era aplicar una presión P sobre un instrumento de medición. Esa presión P se aplicaba sobre un plato de carga a una profundidad de 2 metros, teníamos que hacer una excavación de 2 metros de profundidad, y medíamos cuánto era, y hacíamos un diagramita de carga-desplazamiento, ¿se acuerdan? P, y hacíamos un diagrama de desplazamiento, y entonces teníamos un diagrama parecido a este, y entonces trazábamos una tangente, y con eso obteníamos el valor de K. Claro, ese valor de K era para una placa de 30 por 30 centímetros o una placa de un pie de diámetro. Esa placa de un pie de diámetro tiene un bulbo de presiones, según lo que decía el señor Terzaghi. La plaquita de 30 por 30 tenía una profundidad de 60 centímetros, 2 veces la superficie del área cargada. Claro. Imagínense que una losa de cimentación como esta, que tiene 11 metros, no va a tener un bulbo de presiones de 60 centímetros. En realidad no me importan los 11 metros, me importa el área efectiva o eficaz de apoyo, que seguramente ustedes se darán cuenta que en la parte central, acá, el área efectiva de apoyo, en esta parte central de acá, dado que la losa de cimentación es continua,
el área efectiva seguramente va a ser mayor, o el ancho efectivo va a ser mayor que este. Entonces, en la parte exterior de la estructura, para este caso, para esta vivienda, en la parte exterior, seguramente el bulbo de presiones será menos profundo que en la parte central. Entonces, si en la parte central el bulbo de presiones es más profundo, el módulo de balasto será menor. ¿Por qué? Porque si en la parte central el área efectiva es mayor, el ancho efectivo es mayor, la profundidad del bulbo de presiones será mayor, entonces en la parte central la estructura va a sentir que la rigidez del terreno es menor. En realidad es un comportamiento conjunto que depende del suelo, de la cimentación y de la vivienda. ¿Cuál es el problema? El problema es que el módulo de balasto es variable y el módulo de balasto se debe calcular en función, o el resorte que representa el contacto físico entre el terreno y la estructura, se debe calcular en función del estado de formación del conjunto, con un modelo iterativo que va ajustando o con un modelo donde se representa el suelo con un sólido, por supuesto con un material no lineal que no resiste en tracción y resiste en compresión. Bueno, ese es un resumen general, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Ustedes me corrigen. El problema es que cuando Winkler desarrolló su modelo de cálculo, claro, el modelo de cálculo de Winkler, que por supuesto es una genialidad y nadie, creo que diría lo contrario, ¿no? El método de Winkler es una genialidad, pero claro, el método de Winkler se desarrolló hace 160 años y Winkler consideraba solamente el terreno que tenemos debajo de la cimentación. Winkler solo consideraba este segmento que está aquí abajo. A ver, vamos a correr esta línea que le hice mal. Winkler consideraba que solamente había suelo acá. Podemos llamarlo el suelo de Winkler, porque Winkler consideraba que el suelo flotaba en un líquido y que la relación entre desplazamientos delta en un punto era la presión dividido el K. No tenía en cuenta, Winkler no tenía en cuenta el suelo alrededor, podemos llamarlo con la letra A, el suelo A y el suelo A alrededor de toda la cimentación. Winkler no lo consideraba. ¿Por qué? Porque Winkler no sabía lo que hacía. No, por supuesto que sí sabía lo que hacía. Lo que pasa es que Winkler no podía complicar el modelo de cálculo porque tenía que hacer una resolución manual. Y hace 160 años tener en cuenta la rigidez acortante del suelo era un poco complicado. Con las computadoras eso se fue simplificando y, por ejemplo, podemos usar la teoría de Winkler, se la conoce como teoría de un parámetro, y podemos usar teorías como la de Pasternak, que es la que utiliza en este programa, que se llama teoría de dos parámetros, donde se tiene en cuenta la constante translacional y la constante tangencial. Claro, fíjense que para Winkler, el desplazamiento en un punto, por ejemplo acá, en el punto 1, y el desplazamiento en el punto 2, que probablemente era distinto, para Winkler no tenían relación, no estaban conectados. Es decir, para Winkler no importaba lo que se formaba en uno, no afectaba lo que se formaba en dos.
Y ustedes se dan cuenta que si entre los puntos 1 y 2 tenemos el terreno, y claro, entonces lo que se desplaza el punto 1 afecta al 2 y lo que se desplaza al 2 afecta al 1. Hay una relación y esa relación es la constante tangencial del suelo. Bueno, en la teoría de Pasternak, por ejemplo, que hoy podemos aplicar. ¿Por qué la podemos aplicar hoy? Porque Winkler no sabía que existía, de hecho, tal vez no se llamaría de Pasternak. Me imagino que Winkler se habrá imaginado esa teoría, pero Winkler no tenía computadora hace 160 años, ni calculadora, y si mal no recuerdo, creo que ni siquiera regla de cálculo tenía. Entonces tuvo que simplificar ese modelo. Ahora con las computadoras podemos aplicar esa teoría. Y entonces, claro, ahora tenemos en cuenta, fíjense, vamos a eliminar, voy a dibujar otra vez. Si ahora utilizamos el modelo de Pasternak o un modelo, no solamente el de Pasternak, hay varios, ahora tenemos en cuenta el terreno que está alrededor de la cimentación. Entonces, si esta estructura se movió para acá, se desplazó, claro, fíjense que el terreno no se queda arriba, el terreno se movió, vamos a cambiar el color, el terreno se movió con la estructura, ¿verdad? El terreno no se queda en una posición fija, ¿no? También se movió y se movió. Entonces, claro, todo este triangulito que tengo por acá del suelo, ahora se mueve junto a la estructura y claro, el vínculo entre el terreno, el suelo de Winkler y el suelo alrededor, ahora actúa como una sola cosa. En realidad no es que tenemos varios suelos, tenemos un solo suelo que puede tener varios estratos, está bien, pero es uno solo. Entonces ahora tenemos comportamiento conjunto y por supuesto el estado de formación no va a ser el mismo que si consideramos que la estructura flota en una especie de líquido. Bueno, esa es la teoría que hoy en día podemos usar con computadoras. Por supuesto, ustedes ya saben, lo recordamos nada más, ustedes ya saben cómo son los resortes, ¿verdad? Los resortes que representan el terreno. El resorte en el punto 1 probablemente sea distinto el resorte en el punto 2, probablemente sea distinto el resorte en el punto 3, ¿no? Son diferentes, ya sean resortes traslacionales o rotacionales, no importa, eso ya es un tema de definición matemática de los resortes, ¿no? Pero en el punto 1, claro, en el punto 1 el bulbo de presiones puede ser menor porque el área efectiva de apoyo es menor, entonces el balasto o el K1 va a ser distinto al K2 y va a ser distinto al K3. Por supuesto que durante muchos años se han aplicado formulitas, que en realidad las formulitas, las fórmulas de balasto usábamos la dimensión de la cimentación, pero en realidad había que usar la dimensión del área efectiva de apoyo en la zona 1, que podía ser muy distinta al área efectiva de apoyo en la zona 2 y en la zona 3, o en este caso será simétrico tal vez, pero depende no solamente de lo que pasa en el plano horizontal de contacto de la estructura con el terreno, sino también de lo que tengo adentro de la estructura, porque fíjense que acá yo tengo un muro estructural y acá la losa de cimentación es continua, entonces no puede tener el mismo área, la misma área o el mismo ancho de apoyo que en la periferia, por lo tanto el bulbo de presiones va a ser menor, perdón, en la parte central va a ser mayor, por lo tanto el resorte que va a sentir la estructura va a ser menor. ¿Están de acuerdo o más o menos?
Además, ¿cómo son estos resortes? Estos resortes son todos negativos. ¿Podemos llamarlos resortes negativos? ¿Por qué? Porque no existen interacción en el terreno, en la obra, ahí donde se va a construir el canal, el túnel, el puente, el edificio, la casita, en el terreno, en la obra. Yo creo que en el universo, al menos en el planeta Tierra, no existe un terreno que tire la estructura para abajo. Existe un planeta que la tira para abajo por la aceleración de la gravedad, pero eso es una ley física. Pero no existe un terreno que tire la estructura hacia abajo. Por eso decimos que los resortes son con un balasto K negativo, es decir, solo compresión. No existen resortes en tracción. El otro día me preguntaba un estudiante que estaba aprendiendo todas estas cosas, me decía, si yo tengo resortes, si yo utilizo un programa que tiene resortes a tracción, ¿existe interacción suelo-estructura? Y claro que no. O podríamos decir que existe interacción suelo-estructura al cuadrado, pero en la realidad no es así. Porque si el terreno tira la estructura hacia abajo, en el planeta Tierra no hay ningún terreno que tire la estructura hacia abajo. Entonces, los resortes deben ser no lineales, solo compresión. Bueno, perfecto. Definimos entonces, la teoría tiene que ser, un balasto tiene que ser variable, los resortes son solo compresión, el resorte no es una propiedad del suelo, es una propiedad de la rigidez de la estructura, de la cimentación y del terreno y en realidad de su interacción. Y además tenemos otro problema. ¿Qué problema tenemos? Lo más probable, en general, en nuestro querido planeta Tierra, lo más probable es que los estratos de suelo no sean ni únicos. En general, cuando nosotros apoyamos una estructura, no hay un solo estrato de suelo. Tenemos un estrato de suelo que puede ser variable, que puede tener diferentes tipos de suelo, un suelo de mayor resistencia, menor resistencia, una arena, una arcilla, lo que sea, una roca, y entonces puedo tener un segundito que no me deja cambiar de color, se me puso caprichoso ahora sí. Nosotros podemos tener distintos estratos de suelo que tienen diferentes rigideces. Fíjense que toda esta zona de acá, yo puedo tener un estrato de suelo de espesor variable y de módulo de balasto variable. Entonces, si tiene espesor variable y además tiene estrato de suelo variable, entonces el módulo de balasto de la derecha no puede ser igual al módulo de balasto que tengo a la izquierda. Y si el último estrato tiene otra consideración, tiene otra rigidez, si acá por debajo de todo tengo otro tipo de suelo, es evidente que en la zona 1 no voy a tener el mismo balasto que en la zona 2. No solamente porque el módulo de balasto depende de la rigidez y del estado de formación en conjunto, sino porque puedo tener estratos de suelo variable. Es decir, que tenemos interacción suelo-estructura por partida doble. Primero porque la rigidez no es la misma en un punto y en otro. Pero también, fíjense que tenemos interacción porque podemos tener estructuras vecinas. Y ustedes se dan cuenta que la estructura 1 de la izquierda modifica el estado de formación de la estructura 2 y viceversa. Tal vez en este caso las dos viviendas son muy livianitas y prácticamente no llegan a modificar el balasto entre una y otra, pero en otro caso puede suceder lo contrario. Por eso hoy en día las computadoras nos permiten esto. Fíjense cómo acá el módulo de balasto, tenemos 3 estratos de suelo. Yo ahora les voy a mostrar cómo se incorporan los estratos de suelo, pero fíjense en el sondeo de mecánica de suelos 1 y el 2, que se ingresan directamente por coordenadas. Tengo estratos de suelo variable, ustedes lo están viendo ahí, fíjense, ¿ven?
tengo un estrato de suelo que varía su espesor. El espesor que tengo acá no es el mismo espesor que tengo acá. Y si el módulo de elasticidad es distinto en el punto 1 y en el punto 2, entonces el balasto no puede ser el mismo el K1 que el K2. Además de que el balasto es variable porque los estratos de suelo son distintos y las propiedades del suelo cambian, además, para cada vivienda, la rigidez y el comportamiento en conjunto también modifican el balasto. El otro día hablábamos con un ingeniero y pensábamos en voz alta, che, hace falta esto, afinar tanto el cálculo, y en las estructuras que hoy hacemos, modernas, esbeltas, livianas, cada vez mejor optimizadas, y es totalmente razonable que las condiciones de apoyo sean cada vez mejor calculados. De hecho, las normativas están exigiendo interacción suelo-estructura, ¿verdad? Fíjense cómo, por ejemplo, en esta estructura de acá, coincidiendo con lo que decía el señor Terzaghi, como en la zona central tengo un mayor ancho efectivo de apoyo, fíjense a la derecha tengo el menor módulo de balasto en la parte central y mayor módulo de balasto hacia la periferia. Por lo tanto, los esfuerzos no pueden ser los mismos en la estructura que si tengo balasto constante. Y además fíjense que en la vivienda de la derecha los colores representan balasto, tengo mayor balasto en la parte central, y porque tendré un estrato de mayor rigidez del terreno. ¿Cómo se definen en este modelo, en este programa? Si quieren yo les muestro cómo se definen los estudios de mecánica de suelo. Bueno, hoy en día es muy fácil, casi intuitivo para alguien que ha utilizado otros programas. Utilizo la herramienta de interacción suelo-estructura. No lo voy a repetir porque es una tontera. Defino los tipos de suelo. Defino el suelo. Defino la ubicación de los estratos de suelo, fíjense acá abajo, en esta tabla, y para cada estrato de suelo, este sería el sondeo 1 y este sería el sondeo 2. Para cada sondeo, fíjense a la derecha, tengo diferentes espesores de cada estrato y de cada tipo de suelo. Arriba selecciono los suelos existentes, abajo genero tantos sondeos de mecánica de suelo y después pongo a calcular, y claro, tengo los asentamientos en cada punto. Si yo muevo esta ventana, el programa me muestra con una flechita en rojo en qué lugar estoy, me muestra la tensión de contacto, me muestra el asiento, y también me lo muestra para ese punto, me muestra para esa coordenada XY, me muestra las tensiones a lo largo del eje vertical en profundidad en cada punto. Y también tengo, por supuesto, lo más importante, el cálculo del módulo de balasto. Ahí lo podemos ver. Y no solamente del módulo de balasto, sino también las constantes elásticas. Ahí lo vemos. En cada punto. Bueno, es muy sencillo. Por supuesto, no es tan sencillo el modelo iterativo, pero es un modelo que va calculando el estado de formación y va ajustando de forma iterativa. Por supuesto, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirvió todo esto? Y lo que pasa es que si yo ahora tengo el estudio de mecánica de suelos y tengo el módulo de balasto, entonces, como ya tengo el módulo de balasto y el software lo aplicó automáticamente, entonces tengo el estado de formación de toda la estructura para las cargas que yo consideré, tengo las presiones de contacto, tengo las presiones a lo largo de un eje, aquí se pueden tirar la cantidad de líneas para conocer la presión de contacto que yo necesite, además de los famosos isovalores o isobandas, también podemos ver
las presiones de contacto en diagramas de secciones con sus ejes, etc. Y no solamente podemos ver el estado de formación, las presiones sigma z, sino que también, si necesitamos, podemos ver, por ejemplo, la tensión sigma 1 en el concreto, la tensión sigma 2 en el concreto, las presiones de contacto en el estado de formación, pero también podemos ver las tensiones o esfuerzos en el hormigón. Entonces, tenemos todo para analizar, y una vez que tenemos eso, claro, ya es fácil. Tengo el estado de formación conjunto, tengo los esfuercitos y puedo calcular, por supuesto, objetivo número 1, poder calcularle al cliente los refuerzos y poder hacer una memoria y sacar una lámina, etc. Ahí está. Entonces tenemos el cálculo no solamente de las presiones de contacto, tenemos un cálculo del estado de formación mucho más realista, porque recuerden que estamos haciendo un modelo de elástico de Pasternak, no importa el nombre, estamos utilizando una teoría de 2 parámetros. Recuerden también que para poder hacer interacción suelo-estructura, los resortes tienen que ser no lineales, solo con presión, porque si el resorte en este momento tira la estructura para abajo, no se va a comportar de esa manera en el terreno, ¿verdad? ¿Qué opinan? Bueno, por supuesto, después, fíjense, no es el objetivo de este seminario, pero podemos calcular las fuerzas que actúan en los elementos, en las armaduras, en la mampostería. Es interesante saber que en este modelo, además de interacción suelo-estructura no lineal, lo resolvimos con mampostería no lineal, que los tensores o tirantes son no lineales, y después ustedes pueden representar los resultados de esta manera, o por ejemplo pueden usar esta representación que usan otros programas, rojo, azul, tracción, compresión y tracción, al revés. O de esta otra, o directamente representar en las barras o lo que sea. Pueden poner también todos los valores si tienen todos los valores. Y también poder calcular los fierros, que es el objetivo principal. Bueno, de los dos modelos de interacción suelo-estructura. Vamos a ver el otro, que yo no lo apliqué a este mismo ejercicio. Eso es muy interesante, que lo hagan alguna vez, comparar el modelo de interacción suelo-estructura con resortes. Si bien acá los resortes están calculados automáticamente, también podríamos haber definido, por supuesto, los resortes manualmente, ¿no? Eso es obvio, pero además de los resortes, poder utilizar, si cerramos este archivo, un modelo como este. Este es otro modelo de cálculo, otra alternativa, independientemente que sea un modelo distinto. Es otro modelo donde, fíjense, si yo les muestro acá, les muestro en la malla de elementos finitos. En este caso, estamos representando el terreno con un mallado de elementos finitos tridimensional. Es decir, un mallado de elementos finitos sólido, que por supuesto con un modelo de material no lineal, porque el terreno es un material no lineal. Fíjense que en el terreno, si yo voy a materiales, el suelo, cualquiera, yo tengo varios estratos ahí, pero la verdad que se pueden hacer rectos, curvos. Entonces fíjense que aquí yo le puedo decir, si bien en este ejercicio está como material elástico lineal, lo cual está mal, podemos usar un material isótropo plástico 2D, 3D y configurar ese modelo de, a ver si los voy a mostrar acá para que lo puedan apreciar. Vamos a apagar los elementos finitos interiores. Fíjense, y seleccionamos, por ejemplo, este estrato. Estar oculto. A ver, un segundito. Bueno, ahí está.
Fíjense que podemos representar esta grava con un material, por ejemplo, como les decía, isótropo plástico. Podemos usar teorías de continuo von Mises, de Tresca, Drucker-Prager, Mohr-Coulomb. Fíjense que en Drucker-Prager y Mohr-Coulomb podemos utilizar una tensión de referencia, un límite de resistencia distinto en tracción y en compresión, ¿no? Drucker-Prager y Mohr-Coulomb son las más utilizadas para representar el suelo. También podemos usar otros, como por ejemplo ortótropo plástico 3D, y podemos representar el suelo con un comportamiento como este, donde podemos indicar 3 módulos de elasticidad diferente, 3 módulos de elasticidad transversal diferente, 3 módulos de Poisson distintos, 3 módulos de endurecimiento y resistencia a tracción, a compresión y a cortante distinta en cada eje. Este modelo de interacción, que es por elementos finitos, en realidad el otro también, el modelo es por elementos finitos, pero este es con modelo de elementos sólidos. ¿Por qué utilizamos este modelo? Bueno, basta con hacer una pregunta. Fíjense. A ver, un segundito, se me quedó la pantalla negra. A ver, ¿qué pasó? Un segundo nomás. Se me oscureció toda la pantalla. A ver, ahora está. Ahí está. Les decía, fíjense, ¿por qué en este caso utilizamos un modelo de interacción como elemento sólido? ¿Y cómo harían ustedes, por ejemplo, para representar el resorte que va de este punto a este punto? Y el resorte que va de este a este, y el resorte que va de este a este, y el resorte que va de este a este, o el resorte que va de este a este, y el resorte entre estos dos, y el resorte acá. Claro, sería impracticable modelar esto como resortitos. Bueno, hacemos algo parecido. Representamos el volumen, el espacio comprendido entre esta tubería. Este es un ejercicio muy lindo que lo vamos a hacer esta semana, donde modelamos una tubería, modelamos las zapatas y modelamos el edificio. Por supuesto, el edificio no está modelado como sólido, el edificio está modelado con columnas y vigas, que son barras, las losas son placas, pero en este caso el suelo y hasta las zapatas es mucho más práctico hoy en día hacerlo como sólido, que representar eso como resorte sería una locura. Un ejercicio más integrador y modelamos un pavimento, porque bueno, nos puede tocar algún chequeo de una estructura que está apoyada en el suelo. Esto está hecho a modo de ejemplo, y fíjense que el edificio modifica el estado de formación del pavimento y la tubería, cuando se deforma por el efecto del edificio, modifica el pavimento. Entonces fíjense, en un modelo de interacción como este ustedes pueden hacer cosas como esta, ver el estado de formación de la estructura, ¿no? Perdón, en este caso del terreno, la deformada, o pueden ver, por ejemplo, sigma 3, las tensiones en el terreno que se pueden visualizar, fíjense. Ahora lo vamos a activar. Las tensiones sigma. Lo podemos ver con un modelo que se llama, que van a ver qué interesante ahora cuando veamos el edificio sobre pilotes. Un segundito, acá. Vamos a tipo de representación. Entonces fíjense qué interesante, pueden ver todo lo que está pasando, las tensiones sigma, donde están las zapatas, debajo de las zapatas, alrededor de las zapatas, cerca del pavimento y etcétera, y donde está la tubería alrededor. Bueno, esta es una forma de hacerlo. Fíjense, si yo les muestro todo el modelito, entonces pueden tener un poder de análisis mucho mayor y además no solamente más poder de análisis, ahí pueden ver las tensiones también dentro de las zapatas, en el concreto. En este caso, yo les estaba mostrando el suelo, pero pueden ver todo, con las cargas, con un tren de carga móvil. Ahí están las zapatitas, lo podemos poner en sólido transparente, si quieren se va a ver un poco mejor, ahí se ve un poquito mejor.
Entonces ver las zapatas y el estado de formación de todo el sistema. También, por supuesto, lo pueden visualizar como lo veíamos recién, con isobandas. Y claro, como esto es un sólido, ¿cómo hago para ver la parte de adentro? Bueno, le pongo un plano de recorte, lo partimos, lo cortamos, y ahí puedo ver lo que pasa debajo de las zapatas y cómo le está transmitiendo carga la zapata a la tubería y cómo le modifica el estado de formación. Ahí tienen las zapatitas, vamos a las zapatas del medio si quieren, que tienen un poco más de carga. Ahí tienen, fíjense, las zapatas del medio, y tienen todo el estado de sigma. Fíjense, es muy fácil. Sigma nos está dando unos 2 kilos por centímetro cuadrado debajo de la zapata centrada, del centro, perdón, no son todas centradas, y nos está dando 1 kilo por centímetro cuadrado en general debajo de las zapatas, y alrededor de la tubería disminuye un poco el estado de formación. Bueno, muchas veces la gente pregunta, bueno, esto está muy lindo desde el punto de vista de análisis, pero yo quiero calcular los fierros del edificio. Bueno, también el ingeniero Drupal desarrolló este software para que ustedes, en el mismo modelo, puedan hacer esto. Puedan calcular los fierritos, ver los fierritos, editar los fierritos, ver el cómputo de materiales, sacar una memoria de cálculo y etcétera. En este caso lo pueden ver de esta manera, lo pueden ver, bueno, también si ustedes quieren ver los resultados de la zapata. Bueno, ahí está el estado de formación de la zapata solita. En este software se trabaja justamente con este sistema de multiventana y en cada ventana puedo ver lo que necesito. Por ejemplo, quiero ver las zapatas en planta porque quiero hacer una lámina con las zapatas, con cotas, con ejes. Es muy interesante porque es un programa de análisis estructural para todo tipo de estructuras, pero que tiene muchas herramientas de dibujo. Entonces puedo hacer una lámina con esto. De hecho, tiene espacio papel. O puedo analizar la tubería solita. El cliente me llama y me dice, bueno, a ver cómo fue la tubería, cuánto se deforma, cuáles son las tensiones que están actuando, los esfuerzos, y lo puedo hacer. O directamente me pregunta cuál es el cómputo y le puedo dar el cómputo de materiales. Bueno, este es un modelo de interacción, es una alternativa simplemente. Fíjense acá, puedo ver los diagramas en el pórtico, en cualquiera, puedo sacar láminas de cualquier parte de la estructura, memorias de cualquier parte de la estructura. Si cerramos este modelo, vamos a otro modelo de interacción. Si son tan amables de darme un ok, si se está escuchando por ahí, a ver los participantes si me dicen si se escucha, si no se escucha, si se ve. Gracias, Roberto, muy amable. Gracias, Mariano. Bueno, vamos a... No, perdón, antes de este, vamos a este. Este es otro modelo de interacción donde evidentemente también representamos el edificio. Esto ya es un ejemplo que armamos nosotros. Un edificio con sus columnas, con sus vigas. Pueden usar renderizado, si quieren. El renderizado lo pueden apagar, lo que se llama texturas. Puede trabajar por colores según material, según sección. Inclusive en RFM pueden activar y desactivar cámaras de iluminación. Entonces, en este caso representamos el terreno y los pilotes como sólidos. De hecho, fíjense que ustedes pueden desactivar el suelo. En este caso, evidentemente, con interacción suelo-estructura. Y entonces tienen los pilotes. Y en este caso particular, estamos representando los pilotes también como sólidos. ¿Los pilotes se pueden representar como barra? Sí, por supuesto, pero hoy en día es muy práctico hacerlo como sólido. En este software se puede hacer de las dos maneras, pero hoy en día es muy práctico hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo un mejor comportamiento en el vínculo del pilote con el suelo. Recuerden que está todo, yo les apagué recién el terreno, pero está modelado el terreno y está modelada
modelado el pilote y el suelo. ¿Qué herramientas me permiten, en el caso de los pilotes, poder calcular no solamente el armado, no solamente los fierros, sino fíjense que yo tengo los pilotes modelados como sólido, pero estoy viendo la fuerza axial, ¿lo ven? Claro, para eso utilizamos lo que se llama barras de integración o vigas de resultados que me permiten integrar los resultados de un elemento sólido, en este caso un pilote, integrarlos en un resultado como un elemento unidimensional, como un elemento vano. Eso me permite ver los resultados como sólido. ¿Por qué? Porque el pilote tiene una dimensión en la punta, no es una línea. Y además, el pilote, al modelarlo como sólido, tengo la ventaja de que tengo el apoyo lateral, porque no es una línea. Por supuesto, también se puede hacer como barra, pero hoy en día las computadoras permiten esto, por ejemplo, con esta ventaja, fíjense. En este caso puedo ver las tensiones en el terreno y hasta puedo ver, fíjense, esas pelotitas que se ven ahí abajo. Fíjense, ahí tienen el pilote, ustedes fíjense, el pilote tiene una sección y fíjense que esas pelotitas que vemos ahí no es otra cosa que el bulbo de presiones, es decir, hasta dónde actúa. Fíjense que a la derecha tengo sigma z y qué interesante si lo viera el señor Terzaghi, que se cumplía su regla, ¿no? Que la profundidad del bulbo de presiones, fíjense que nos está dando aprox 2 veces la dimensión del área efectiva cargada, que en este caso es la punta del pilote, ¿eh? Entonces puedo controlar con muy buen detalle lo que pasa en el vínculo entre el pilote. Fíjense que prácticamente el bulbo de presiones tiene esa profundidad. Podemos cambiar un poco la escala si quieren acá, a ver cómo queda. Acá lo ponemos en menos 15 si quieren, hacemos clic en rellenar. Y entonces tal vez se afine un poquito menos, habría que llegar hasta el menos, vamos a ponerle menos 30 acá abajo. Entonces se hace más fina la escala de representación y cada vez mejor veo el famoso bulbo de presiones y uno dice, bueno, qué lindo, ves el bulbo de presiones, pero ¿qué gano con esto? Y que ya sabemos la presión de contacto que tengo en la punta y hasta dónde se está aplicando. El efecto conjunto está tenido en cuenta porque esto es un modelo de elementos finitos integral y además tengo los esfuerzos en los pilotes y como les mostraba recién, tengo los esfuerzos en los pilotes y los armados en los pilotes porque los resultados en el pilote fueron integrados como una herramienta sólida. Después de calcular un fierro es muy sencillo, ¿no? Lo importante es poder llegar a los esfuerzos. Por supuesto que también tienen esta otra ventaja, poder evaluar el estado de formación conjunto. En este caso repetimos, estamos considerando el terreno como un sólido. Es una alternativa, no siempre es la mejor, a veces el otro modelo iterativo es más práctico, más rápido, pero este es mucho más práctico cuando tengo que evaluar la interacción entre varios sistemas. Fíjense ahí pueden apreciar el estado de formación, inclusive pueden poner el plano de recorte. Por supuesto, esto tiene una escala. Ahí pueden ver cómo se deforma el edificio, los pilotes, el terreno, todo en conjunto, ¿no? Entonces es una herramienta que genera mucha tranquilidad, seguridad, mucha confianza. Además, cuando nosotros le entregamos este nivel de cálculo a nuestros clientes, seguramente que nos van a recomendar con otros profesionales, seguramente que
ellos mismos se van a quedar mucho más tranquilos. Este es un modelo de interacción donde fíjense que pudimos ver en los bulbos de presiones representados y la presión, que es lo que más me importa. El bulbo de presiones es algo conceptual que nos gusta ver porque sirve para control, pero estoy viendo la presión máxima en la punta del pilote y lo podemos ir afinando un poquito más, cambiando las escalas. No solamente puedo ver los bulbos de presiones, repito, sino que también puedo ver los esfuerzos. Recuerden que en este caso los pilotos los modelamos como sólidos y además puedo ver el armado calculado por el programa dentro del pilote. Es fantástico poder hacer un modelo de pilote como sólido y poder obtener inmediatamente el armado, por lo menos a mi gusto, creo que es fantástico. No sé qué opinan ustedes, me gustaría la opinión de alguno de ustedes. Podemos cambiar la escala para poder ver el estado de presiones de contacto también alrededor. Bueno, este es otro modelo de interacción y vamos a un último ejercicio que es interacción suelo-estructura. Hemos visto varios, pero ahora, y para ir terminando, interacción suelo-estructura, pero interacción en un plano de contacto entre una zapata y el terreno. La interacción suelo-estructura, además de las ventajas que vimos de, por supuesto, representar de mejor manera el contacto físico entre el terreno y la cimentación, y de poder representar el contacto físico entre elementos que apoyan y que están embebidos en el terreno. Además de eso nos permite lo que vamos a ver ahora. Fíjense. Voy a hacer una ventana simplemente para que vean el modelo. En este programa se pueden abrir en paralelo varios modelos, inclusive se puede copiar entre ellos. Pero, fíjense, tenemos una estructura de un edificio sencillo, 2, 4, 6, 8 niveles. Esto también es un ejemplo nuestro. Tenemos una cimentación que tiene zapatas linderas. ¿Y dónde está la diferencia que queremos evaluar? La distancia entre columnas es 5 metros. Algo está bien que faltarían algunas viguitas acá en el sentido longitudinal, pero no nos van a afectar lo que vamos a ver ahora. Lo que queremos analizar ahora como interacción es, entre estos dos modelos que vamos a ver ahora, estos son dos modelos distintos. Fíjense, vamos a ver la diferencia de comportamiento en el estado de formación, las presiones de contacto y en las fuerzas internas o solicitaciones. Fíjense, vamos a quedarnos por un instante con las zapatas interiores, que son las que tienen más carga. En los dos modelos nos quedamos con las zapatas interiores. Fíjense. Me voy a quedar un segundito que me interesan los resultados en las zapatas, en las vigas. Este sistema de cimentación se utiliza en algunos países. Es la famosa zapata excéntrica o lindera con tensor, donde centramos la carga mediante un tensor. Fíjense, son dos modelos distintos. Les voy a quitar la vista, ponemos la deformada. Por supuesto, la deformada tiene una escala. Vamos a ponerla en vista sin perspectiva.
Quitamos la perspectiva. Y ahí tenemos, fíjense la diferencia de la deformada en los dos elementos. Es parecida, pero si prestan atención en esta, la curvatura del fuste, del dado pedestal, aquí tenemos este elemento que se ubica entre la zapata, ese elemento que está ahí se ubica entre la zapata y este otro elemento. Este elemento lo llamamos tensor, porque la zapata excéntrica en este caso la estamos centrando con un tensor. Por supuesto que cambia la situación de esfuerzo del tirante. Lo que queremos evaluar hoy es la diferencia. Podemos apagar los modelos del objeto de fondo para que no los confunda. Queremos analizar la diferencia en el estado de formación. Si prestan atención ya se dan cuenta de la diferencia. Son los dos modelos iguales, tienen la misma carga. Lo único que cambió es lo siguiente, fíjense, el apoyo, el vínculo, el resorte en la cara inferior, un apoyo está infinitamente vinculado, los desplazamientos en X y en Y de la zapata están restringidos infinitamente, lo cual no es real, y en el otro modelo, fíjense, son dos ventanas distintas, pero en este caso son también dos modelos distintos. En el otro modelo, presten atención, el vínculo tiene un resorte porque existe un vínculo horizontal entre la zapata y el terreno. Fíjense que los resultados son distintos. Por ejemplo, si ponemos las fuerzas axiles, repito, díganme si quedó claro, si son tan amables de responder, así no tengo que preguntar y no hacemos tan lenta la charla y podemos cumplir con todos los temas. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Se ve, se escucha. Bueno, fíjense, vamos a poner en ambos modelos, apagamos la deformada, que ya veíamos cierta diferencia. ¿Me están escuchando? Eduardo Soto, José Luis, López Fernández, Roberto Rebollo, ¿se escucha? ¿Se ve por ahí? Si son tan amables de responder, así no hacemos perder tiempo al resto. Gracias, Roberto. Bueno, fíjense, vamos a quedarnos con esas dos vistas y por un instante me quedo solo con el tirante que está vinculado a la zapata excéntrica, que claro, como estamos usando el modelo de tirante o tensor con zapata excéntrica que se utiliza en algunos países, fíjense que en el modelo de la izquierda, donde la zapata no se puede mover, tengo el doble de fuerza axil que en el modelo de la izquierda, de la derecha, perdón, donde la zapata sí se puede mover. Entonces ahí tenemos una diferencia, por lo tanto tendremos una diferencia en el momento. Si yo ahora vuelvo al modelo anterior, y ahora les represento, en vez de el axil, les represento el momento. Fíjense a la derecha, tengo 50 kN. Recuerden que esta zapata de la derecha, si les muestro el apoyo, está más parecido a la realidad, un vínculo elástico, que bueno, habrá que estimarlo lo mejor posible. La zapata de la izquierda me está dando con un apoyo de rigidez infinita, como hace algún programa por ahí, me está dando 50% más de momento, un poquito más del 50%, más del 50% de momento. Y eso se ve, claro, lo veíamos recién
en la deformada. En la deformada se aprecia que hay un giro distinto, por supuesto, un desplazamiento poco distinto. Bueno, lo interesante de todo esto también es qué pasa con las tensiones. Si nosotros ahora representamos las tensiones, claro, las tensiones no se ven tan afectadas por el giro, salvo en el borde. Fíjense, si activamos el diagrama de tensiones, en este programa se puede ver el diagrama de tensiones, me está dando 12 kilos por centímetro cuadrado, pero en el borde me da 12 kilos, ahí ya cambia bruscamente a casi 3 kilos por centímetro cuadrado, y fíjense que en el modelo de la derecha me está dando, con una escala distinta, cuidado, con una escala distinta, 15 kilos. En realidad las tensiones en el borde de la zapata lindera, si bien dan distintas, en el vínculo elástico, en este caso, me está dando un poco más. Me da invertido, claro. Los momentos y axiles me daban menor en el mayor en la zapata infinitamente rígida, me da menor tensión. En este caso, los momentos y axiles me daban menor. Cuando el apoyo es elástico como corresponde, como va a pasar en el terreno, pero me dan un poquito mayores las tensiones. Y por último, y para terminar, otra ventaja de la interacción suelo-estructura es esta, fíjense. Fíjense, yo voy a cerrar el modelo, me voy a quedar con uno solito. Esta es otra ventaja, yo creo que fantástica para un calculista y también para los clientes que van a ahorrar materiales. Otra ventaja interesante, mientras vamos cerrando este modelo, es esta. Fíjense que acá la tensión en el borde, o el esfuerzo, como se dice en México, de contacto entre la zapata y el terreno, con vínculo elástico, con resortes no lineales, podemos ver ahí todos los valores, podemos quedarnos con la vista en Z porque se va a ver mejor. El diagrama de tensiones nos da así, claro, el estado de formación, fíjense, es este. Ese es el estado de formación. Las tensiones nos dan así. Ahí está la zapata. El problema es que probablemente, fíjense que aquí nos está dando, en donde quiebra el diagrama, nos está dando 3,5 kilos por centímetro cuadrado y acá nos da 15 kilos por centímetro cuadrado. ¿El problema cuál es? El problema es que la tensión admisible es de 2,5 kilos. Entonces, lo primero que uno piensa es en aumentar la zapata, en poner una viga de equilibrio, o modificar el sistema para que la tensión dé menor. Y si pensamos en hacer un modelo elastoplástico y ver qué sucede después, porque fíjense que la tensión, si bien me da mayor, y por supuesto que lo tengo que chequear, la tensión me da mayor, como pasa muchas veces cuando ustedes hacen el cálculo, me da mayor en el borde, ¿ven? Y puedo ver el diagrama. Entonces, lo que podemos hacer, y dado que la combinación, esto es importante porque si no, lo que vamos a hacer ahora no está del todo bien, la combinación la estamos resolviendo con un modelo de segundo orden, es decir, estamos calculando la estructura en la posición deformada y desplazada. Pero nos preocupa que la tensión o el esfuerzo de contacto supera
el límite que vamos a suponer que es de 2,5 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, ¿qué pasa sabiendo que estamos haciendo un modelo integral? Sabemos que estamos calculando con interacción suelo-estructura, con un apoyo elástico horizontal, vertical, pero también horizontal elástico, con resortes no lineales, porque los resortes son solo compresión, no puede haber resortes solo tracción, no puede haber, perdón, resortes a tracción. Fíjense que podemos decirle al programa que nos diga qué pasa si le indicamos que el terreno no soporta más de 2,5 kilos por centímetro cuadrado. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Por supuesto, para poder hacer esto, yo tengo que verificar, además de condición de resistencia, que es esto, condición de deformación, y mucho más importante, condición de estabilidad, porque si no, esto que voy a hacer ahora está mal. Entonces, fíjense, le podemos poner un diagrama de comportamiento del resorte que representa el vínculo físico entre el terreno y la cimentación, con un límite. No puede superar 2,5. Decime lo que pasa después. Si después no pasa nada, entonces no tengo que hacer más nada en esta estructura. ¿Se dan cuenta lo que significa eso para un calculista, no? Por supuesto, chequeando tres cosas, porque si yo ahora le digo que la tensión en el terreno, en el modelo de cálculo, no va a poder superar 2,5, los esfuerzos en el fuste, en el tensor, en la zapata van a cambiar, el estado de formación va a cambiar, y si la estructura sigue siendo estable, ¿dónde está el problema? Y fíjense que como, claro, ustedes ya se daban cuenta, era una zona muy pequeña la que superaba 2,5 kilos. Se propagó modelo elastoplástico, se plastificó, en realidad no se plastificó, llegó a la tensión máxima acá, se modificó la tensión en la otra zapata, probablemente se modificaron las fuerzas axiles y momentos en el tensor, en la viga, que hay que chequearlo, por supuesto, en este caso no le afecta tanto. Probablemente se modificó el estado de formación, pero fíjense, si ustedes hacen la cuenta, se van a dar cuenta que da casi lo mismo que antes. Y por otro lado, dado que estoy resolviendo la estructura en un modelo P delta en la posición desplazada y deformada, entonces, problema terminado. Esta estructura no va a tener problema al llegar a 2,5 kilos, porque el resto soporta. Por lo tanto, tal vez hasta puedo achicar la cimentación sin necesidad de agregar más concreto, más excavaciones, más mano de obra, más encofrado, cimbra, más tiempo, más errores, más dinero, solo por haber mejorado el modelo de cálculo. Claro, muchas veces la gente pregunta, ¿y pero esto por qué no se hacía antes? Porque antes era imposible. No porque, por supuesto que nuestros papás y nuestros abuelos sabían de esto, por supuesto que lo sabían, pero no podían hacer este cálculo a mano, era impracticable. Un modelo no lineal de los resortes, resortes solo con presión, análisis en la posición deformada, desplazada y un diagrama de comportamiento del resorte elastoplástico. Conceptualmente nuestros papás y nuestros abuelos lo sabían, pero matemáticamente era imposible de hacerlo a mano. Es muy tedioso, yo les diría, nada es imposible en la vida, pero creo que esto está cerca. Al menos es muy poco práctico. Hoy en día tenemos que aprovechar la potencia de las computadoras modernas porque nos permiten estas cosas, ver qué pasa después de lo que suponíamos que era un problema. En realidad no hay ningún problema. Bueno, esperamos que les haya servido este seminario de interacción suelo-estructura
hemos visto varios puntos, varios ítems, los esperamos en los próximos. No sé si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer, alguna consulta. Mientras también les compartimos y los invitamos a Radio Ingeniería. Radio Ingeniería es la primera radio de temas y tips técnicos, bibliografía recomendada en ingeniería y construcción. Están invitados ahí a Radio Ingeniería, ojalá que puedan participar. Súbense a la radio, les va a gustar y por supuesto pueden participar en entrevistas, debates y enviar información de sus empresas o promocionarse ustedes como profesionales. Muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan una muy buena semana. Gracias, querido Roberto. Un abrazo. Cuídate, querido. Gracias, Agu. Gracias, José Luis.